Ya puedo estar aquí y adorarte, gracias. No son mis méritos, Señor. No son mis méritos, no son mis capacidades, Señor. Es un privilegio estar aquí, Señor, por tu obra, por tu muerte en la cruz del Calvario. Gracias, mi Cristo amado, para tu gloria, Señor amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén, Señor. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a su nombre, Señor. Gloria a su nombre, mi Cristo poderoso. Gracias, Señor. Abra su Biblia, hermano, en el libro de Génesis, capítulo 8, del libro de Génesis, capítulo 8, versículo 18. Capítulo 8, versículo 18 del libro de Génesis. Gracias, Señor bendito. Te adoramos, te glorificamos, Señor. Bendito es su nombre. Dice la palabra así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén, amén, amén. Gracias, Señor. Dice así su palabra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Amén, Señor. Gracias, Señor, por su palabra. Hemos orado ya, mi hermano, tome su asiento. Bendito su nombre, Señor. En el Señor, en Dios hay... nosotros en el Señor tenemos que pasar por un proceso. Nosotros en el Señor, la vida del verdadero creyente del Señor, de aquel que ha recibido el don de la fe, porque nosotros no podemos creer, no podemos pensar que la fe se recibe por una confesión positiva. Porque nosotros no podemos pensar que la fe viene porque yo pienso que eso va a ser así, porque yo lo declare con mis labios que esto va a ser así, que yo voy a tener un auto, que yo voy a tener una casa o que me va a ir bien. Eso no es fe, eso es mentira, eso es metafísica, eso es una obra del diablo, eso es una religión falsa que se llama neopentecostalismo, eso es metafísica, eso no es Dios. Dios no está presente cuando yo con mi fuerza, confieso o con mi mente creo que la fe viene porque por mi fuerza o por creer que yo pienso algo y así será. No, no viene por pensar, la fe no es eso. La fe es un don de Dios. La fe, dice en Hebreos 11, dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero no nos confundamos, mi hermano, no nos confundamos, porque la fe no es declarar para que se haga la cosa. No, no es así. La fe es un don de Dios. Usted no puede tener fe si es que Dios no le da el don de fe. Usted no podría estar aquí y creer en Cristo si es que Dios no le permitiera a usted creer y tener fe en Cristo, porque a Cristo no lo vemos. Usted no podría estar aquí, amado hermano, adorando al Señor, no podría creer en Cristo, no podría adorar a Cristo, no podría estar aquí en su iglesia, congregado, si no fuera porque un día Cristo le buscó. Porque no lo buscamos nosotros, Él nos buscó. Porque no lo amamos nosotros primero a Él, Él nos amó primero a nosotros. Saquémonos la imagen, la idea de esta metafísica, de este neopentecostalismo, donde están cayendo muchas iglesias, ¿cierto? De un lenguaje que no corresponde y de creer cosas falsas. No, saquémonos esa idea. El evangelio no es así. Usted está aquí por la misericordia, por la gracia de Dios. Usted está aquí porque el Señor un día le convenció de pecado. Porque el Espíritu Santo de Dios lo convenció a usted. No porque usted se convenciera solo, porque si fuera por nosotros, no estaríamos aquí. Si fuera por nosotros estaríamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Si fuera por nosotros estaríamos en el mundo, todavía tomando, drogándonos o haciendo cualquier cosa contraria a Dios. Porque la palabra del Señor dice que el corazón del hombre es pecador, nuestros ojos son pecadores, nuestro corazón es pecador, es de continuo tendiente a hacer lo malo, dice la palabra. Así dice la Biblia. Nuestro corazón es tendiente a hacer lo malo, siempre, permanentemente el corazón del hombre es caído. Nuestra naturaleza es así. Pero usted está aquí no por su fuerza, sino está aquí por la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Está aquí porque Dios le permitió que estuviera aquí. No porque usted quisiera.
Y eso es motivo de darle gloria a Dios, porque hay gente que quisiera. Fíjese que yo he conocido mucha gente que dice, yo necesito a Dios, quiero oír a Dios, pero algo me impide. No puedo entrar a la iglesia, se sienten pecadores. Y está bien que sea así. Pero el pecador tiene que recibir primero la convicción de que es pecador y necesita arrepentirse. Y la gente no quiere arrepentirse de sus pecados. Por eso quieren estar aquí, pero no pueden. Porque su naturaleza se les impide, su pecado, porque les gusta pecar. No quieren dejar el pecado porque necesariamente, amado hermano, cuando el Señor viene a su vida, Cristo nos da una vida nueva. No podemos seguir pecando, no podemos seguir viviendo como vivíamos antes. Antes de conocer a Cristo, el Señor nos da una nueva vida. Pero no por nosotros, no por nuestra voluntad, no por nuestra fuerza, sino porque por la fuerza del Señor. En el Señor somos más que vencedores. Cristo vence en nosotros. Él es mayor. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, amado hermano, es importante tener claro eso, porque hoy día anda mucha gente hablando un evangelio distinto. Y dice la palabra claramente que esos tales son anatema. Sea anatema el que predica un evangelio distinto. No, amado hermano, la fe es un don de Dios. Y es regalado, hermano. No es gratuito, es por gracia. Y por eso dice Pablo, dad por gracia lo que por gracia ha recibido. ¿Verdad? Entonces sintámonos nosotros privilegiados. No le hacemos un favor al pastor con venir a la iglesia. El favor nos hacemos a nosotros mismos. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque nosotros necesitamos todos los días arrepentirnos de nuestros pecados. Porque a pesar de estar en el Señor nos equivocamos igual. Porque a pesar de estar en el Señor pecamos igual. Pero hay uno que perdona nuestras iniquidades. Pero hay uno que nos saca del hoyo profundo. Dice, ore a Dios, clame a Dios todo santo y Él perdonará sus pecados. Salmo 103. No dice ore a Dios todo impío, ore a Dios todo santo. O sea que nosotros, estando dentro de la iglesia, igual nos equivocamos. Por eso que necesitamos a Cristo, por eso que necesitamos estar aquí, venir a la iglesia, congregarnos. Necesitamos entrar en el proceso de Dios. Esto no es instantáneo. Pablo le dice a Timoteo, le dice, no encargues esto a los neófitos, no encargues esto a una persona recién convertida, porque ese se va a poner vanaglorioso, va a caer en el error de Satanás. ¿Cuál fue el error de Satanás, hermano? El error de Satanás fue querer ser igual a Dios. ¿Cuál fue el error de Satanás? Quererse inflarse. Y hay mucha gente que llega a la iglesia porque sabe un poquitito algo de teología o de Biblia o alguna experiencia tuvo con el Señor, ya comienza a inflarse. No, amado hermano, en el Señor hay procesos. Acuérdese usted de Moisés, acuérdese usted de Pablo, acuérdese usted del mismo apóstol Pablo, el mismo Cristo, de Moisés. Acuérdese usted también de Abraham, acuérdese usted de los siervos que Dios usó, de Josué, acuérdese usted de Caleb. 80 años pasaron para poder alcanzar en la promesa que Dios tenía con él. En el Señor hay procesos, en el Señor hay cambio, en el Señor, pero esto no es de nuestra fuerza, sino que es por fe. En el Señor, Dios tuvo que pasar 40 años por el proceso a Moisés. 40 años de ser hijo de la hija de Faraón. Tuvo que pasar por ese proceso. Fíjense que, amado hermano, nosotros con mi esposa llegamos aquí a la iglesia, o sea, ella antes conoció al Señor. A los 14 años llegué yo a la iglesia. Hoy día tengo 31. 14, 15 años. Y me acuerdo que el pastor Luis fueron a predicar allá junto con el pastor José a Chihuayante, en los bloques de donde yo vivía en Leonera. Esa población que es súper bonita y linda y es buena. En Leonera, de ahí me sacó el Señor. Imagínense el nombre, por Leonera. Entonces fueron a predicar, le predicaron a mi madre, ¿cierto? Mi madre ahí no quería al principio, después ella igual accedió, ella me empezó a hablar, yo no quería nada, era totalmente, andaba lejos, estudiaba otras cosas, metafísica, etcétera. Así es que ahí el Señor, el pastor Luis iba a la casa, a mi casa, al departamento, iba y nos poníamos a conversar del universo, de la vida y todas las cosas. El pastor Luis también me invitaba de repente a tomar un cafecito y conversábamos del Evangelio, del Señor. Y así fue que fuimos conversando, ¿cierto? Después yo viajé a Santiago y conocí a los jóvenes de allá de Santiago y todo el asunto.
Así comenzó el proceso en el Señor, hasta que finalmente pudo un día el Señor venir a mi vida de verdad. Porque a veces estamos dentro de la iglesia, pero no conocemos a Dios, ¿eh? Estamos dentro de la iglesia y en realidad, pero es bueno que igual venga, hermano, porque en algún momento Dios se revela a su vida. Y bueno, el Señor me atrajo, y me acuerdo yo que en ese tiempo aquí no había, el pastor Luis y la pastora Ana estaban recién armando, no estaba esto, no vivían aquí tampoco, vivían allá en Boca Sur, en Michaihue, y el primer templo que yo me acuerdo, quizás hubieron otros antes, pero era en una zona que ahora está toda poblada allá en Michaihue, en Boca Sur. Pero en ese tiempo no habían casa, era un sitio eriazo. Y en el medio de ese sitio eriazo, habían 4 palos parados, era la iglesia. Esos 4 palos parados era la iglesia. En el sitio eriazo se veía una lucecita, esa era la iglesia. Así cuando hacíamos culto, yo vivía en Chiboyante. Y a los hermanos de Santiago les cuento y les digo, para ir a los cultos yo tenía que atravesar un río. Y lo atravesaba nadando, para atrás, de todas las formas, para poder llegar. Se ríen los hermanos, pero la verdad es que había que atravesar el puente de Yacolén para poder llegar al otro extremo. De Chiboyante, de Leonera, al final, para llegar allá. Pero había una pasión, hermano. Pero había un deseo de conocer. Me demoraba 2 horas en llegar. Ya, cuando ya llevaba 2 años, ni siquiera tenía ganas de ir. Porque 2 horas ya, 2 horas para allá, 2 horas para acá, ya me cansaba un poco, ¿verdad? Pero el Señor hizo una obra, fue trabajando, fue orando, fue realizando un proceso en mi vida, ¿verdad? Pero yo hubiese sido otro. Hay gente que porque queda lejos la iglesia no viene. O porque son muchas actividades en la iglesia, ¿cierto? No, que son una vez nomás a la semana. Cuando una persona conoce a Cristo de verdad, va a todas igual, ¿no? Va a la iglesia, aunque sea lejos, que sea cerca, ¿cierto? Porque quiere conocer más de Dios. Hay un hambre, hay una necesidad. Así como hay un hambre, una necesidad en usted este día. Hay un hambre, una necesidad de conocer más de Dios. La única manera de conocer más de Dios es congregándose. Porque aquí Dios, en la congregación de los santos, envía a Dios bendición y vida abundante. Aquí el Señor en la congregación derrama, es como el rocío de Hermón, dice. Y Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Dios se mueve en las alabanzas de su pueblo. Dios se mueve en una congregación que le adora, que le bendice. ¿Cuántos dicen amén? Es importante congregarse, es importante buscar a Dios, es importante venir a la iglesia. Pero Dios tiene con cada uno un proceso. Así fue el proceso hasta que finalmente llegué a Santiago, me fui supuestamente a estudiar, terminé casado. Digo supuestamente a estudiar porque ya el Señor había puesto en mi corazón un amor por mi esposa, sobrenatural. Nosotros éramos amigos, ¿cierto? Pero Dios puso un amor que hasta el día de hoy está en mi corazón y que ha ido creciendo. Yo lo digo siempre, pero llevamos 12 años de casado y es como si nos hubiésemos conocido ayer. Ese amor, ese fuego, ese deseo, esa amistad no se ha apagado, está más vivo que nunca. Y finalmente yo creo que me fui por eso para allá. Le dije a mi suegro en ese tiempo estaba estudiando Derecho. Y yo le dije, suegro, quiero estudiar Derecho en Santiago. Ya, pues me dijo él, yo te ayudo. Me fui para allá, a los 7 meses estuvimos pololeando y yo le dije a mi suegro, éramos jóvenes, ella tenía 17 años, yo tenía 19. Le digo a mi suegro, yo quiero casarme con la Javi. ¿Cómo te van a casar tan jóvenes? No, y usted conoce a mi suegro, el pastor José. No sé qué, están muy jóvenes, piénselo. No, al final que no pudimos, ¿cierto? Esperar más y finalmente nos casamos, porque dice la Biblia que en vez de quemarse, hay que casarse. Nosotros no nos queríamos quemar en el infierno, así dice la palabra, así que nos casamos. Y siendo muy jóvenes, emprendimos este camino. Los matrimonios jóvenes normalmente tienen muchas dificultades para empezar. Yo estaba estudiando, ni siquiera había terminado su cuarto medio. Yo estaba estudiando una carrera profesional, partiendo, o sea, entré a estudiar Derecho, después no pude seguir estudiando Derecho por problemas económicos, porque aquí en Chile la educación es muy cara. Así que entré a estudiar a otra carrera que Dios me permitió terminar, para la gloria de Dios lo digo, ¿cierto? Y bueno,
momentos de dificultad pasamos muchos. Necesidades pasamos muchas. Yo creo que aquí los matrimonios mayores podrán entender. Partimos con nada. Arrendamos una casa que el púlpito es más grande que la casa donde nos dábamos vuelta, estábamos en el baño. Para el otro lado estábamos en la pieza, para el otro lado estábamos, y así, chiquitita la casa, pero ahí era nuestro nidito de amor. Bendecidos estábamos con nuestra hija chiquitita, la Febe, ¿cierto? Que hoy día la Febe ya está grande, una adolescente, bendecida, hija del Señor, ¿cierto? Amén. Y ¿cómo se llama? Dificultades. Me acuerdo que mi primer trabajo fue, yo trabajaba en un centro de rehabilitación, como de jóvenes, hacía clases de guitarra, y en realidad me dieron la posibilidad de estudiar ahí, o sea, de trabajar ahí, y lo que ganaba ahí era para pagar el arriendo, todo, completo. O sea, me pagaba y ya, acá está el arriendo, caballero. Entonces, ¿cómo vivíamos? No sé, porque hay que tener también para pagar todo lo que entiende usted, la comida y todo ese tema. ¿Se fija? Entonces, trabajé en ese proceso, haciendo palets, ubica los palets, armando palets, desarmando palets. Hacíamos baúles allá también, hicimos baúles también. Gloria a Dios. Hicimos baúles con mi esposa, los pintaba, pero contentos, felices, comprando las cosas, cepillando los palos, porque cuando estaba acá también un tiempo trabajé con el pastor Luis, ayudándole con el tema de los baúles, y ahí aprendí a hacerlo allá, así que exportamos el negocio, ¿cierto? Lo llevamos allá a Santiago. Y bendecidos, contentos, mi esposa embarazada, yo usaba un triciclo para poder vender, porque no tenía auto, no tengo auto tampoco, hasta el día de hoy. Entonces, usaba un triciclo para salir a vender los baúles, y le decía a mi esposa, súbete a mi carro, nena. Entonces andábamos ahí, ella arriba del triciclo, embarazada, ¿cierto? Embarazada, y arriba del baúl salíamos a vender, pero contentos, alegres, bendecidos, ¿cierto? Y no sin necesidad. Y le cuento esto porque estoy con un poco de nostalgia, porque ya el 23 de agosto nos vamos a República Dominicana como misioneros, y probablemente esta sea la última vez que pueda predicar acá antes de que vayamos allá, y hay mucha gente que aquí no nos conoce. Entonces yo quiero decirle que esto no es así. No es, el Evangelio no es así. Hay un proceso, hay un camino que recorrer. Nosotros llevamos ya, por la gloria de Dios, casi 15 años en la iglesia. El apóstol Pablo, antes de hacer su primer viaje misionero, tuvo 10 años de preparación. Nosotros lo leemos en la Biblia así como, oh, se convirtió y fue al tiro a las misiones. No, no fue así. Hubo un proceso, y en ese proceso hay momentos difíciles. Entonces yo le quiero decir a usted que si está pasando por momentos difíciles, gócese, alégrese, está en el proceso de Dios. Yo creo que usted también ha pasado momentos difíciles, pero lo que pasa es que hay algunos que pasan el momento difícil y entienden el Evangelio de manera romántica. Yo pensé que en el Señor me iba a ir todo bien. No, hermano, es al revés, quiero decirle. Es al revés, porque usted tiene que asumir el Evangelio de verdad, porque el Evangelio se vive, se practica, no es aquí al menos en esta casa no hemos aprendido un evangelio etéreo, filosófico, un evangelio metafísico, confiésalo, créelo, decláralo, y en la casa le pega a la señora, y en la casa hace lo que quiere, dice a garabato. No, aquí en esta casa no aprendimos eso. ¿O sí? No. El evangelio se vive. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amado hermano, en ese proceso salíamos a vender, vendí, como le dije, trabajé en La Vega. Usted sabe que en La Vega se trabaja de noche, 2 de la mañana tenía que salir de mi casa hasta que se vendiera el camión de brócoli, ¿cierto? Vendía brócoli ahí en ese tiempo. Y a veces el camión se vendía a las 6 de la mañana, pero a veces teníamos que estar todo el día para que se vendiera el camión. A lo mejor usted conoce cómo es en La Vega el sistema, el funcionamiento. ¿Y cómo se llama? Y al día siguiente teníamos que a las 2 de la mañana, no, en pie, ahí, para ganar algo de plata, y nos pagaban. Si se demoraba poco o se demoraba mucho en vender el camión, la paga era la misma. No había opción de hora extra. Así que ahí había que ponerle el hombro nomás. Pero yo tenía familia, ¿cierto? Y yo entiendo que la palabra dice aquí que el que no trabaja, que no coma, ¿cierto? El hombre, el varón del Señor, el sacerdote del hogar, tiene que ser
proveedor de su casa, pero sobre todo y primero que todo, proveedor espiritual de su casa, antes que material. Pero yo entiendo que la fe sin obra es muerta. Así que yo no puedo decir, yo soy el sacerdote y aquí me quedo esperando que el Dios... No, tengo que hacer algo, tengo que trabajar para que Dios provea, ¿cierto? Entonces tengo que orar, tengo que doblar mis rodillas y bendecir el nombre del Señor. Bueno, momentos difíciles, hubo sí. Porque después vendí también galletas de champán. Vendían un paquete grande de galletas, lo partía por la mitad y lo vendía al doble el precio. Entonces el Señor nos bendecía y así nos sustentábamos. Vendí perfumes también. ¿Qué más vendimos? Melones y sandía. Quizás ustedes se acuerdan cuando fueron más de alguna vez a Santiago y andaba vendiendo melones y sandía con mi camioneta que tenía hace tiempo. ¿Qué más vendimos? Empanadas, tuvimos un año vendiendo empanadas, ¿cierto? Y siendo... alfajores también, cuando vendíamos las convenciones de alfajores, ¿se acuerdan? Que mi esposa andábamos con una cajita de alfajores, ¿cierto? Bueno, pero contentos, alegres, bendecidos, sin dificultades, o sea, con dificultades, apretados a veces, aparentemente pobres, pero enriqueciendo a muchos, dice Pablo. Aparentemente pobres, pero enriqueciendo a muchos con la palabra. Nosotros en este proceso predicamos ahí. Y en todo este camino aprendimos, hermano, nos pegamos porrazos, nos equivocamos. No es que seamos los santos y que andemos con alitas, no. Porque si fuera así, si estuviéramos bien, no estaríamos aquí. Ya estaríamos en el cielo, con el Señor. Y si estamos aquí, porque necesitamos corrección de la palabra del Señor. En ese proceso, amado hermano, hubo dificultades, sí, hubo apremios, sí, hubo agobios económicos principalmente, sí, hasta que finalmente, ¿cierto? Hubo un momento ese año que vendimos empanadas, yo ya era profesional, y no solamente profesional, sino que tenía un magíster y estaba estudiando y todo el asunto, y no encontraba trabajo. Decidí salirme del sistema público para dedicarme al 100% a la hora del ministerio y todo el asunto, pero cuando uno toma esa decisión, hermano, es difícil. Le dije a la Javi, mira, está esta posibilidad, yo no puedo seguir trabajando en un EVAC si me están presionando por este otro lado. Mi jefa me dijo, o usted sigue en eso o trabaja con nosotros. Y yo le dije, muchas gracias por el tiempo, gracias por la oportunidad que me dio de llegar a ser director de un centro de salud, muchas gracias, pero yo prefiero esto otro. Si me hubiese quedado ahí en la administración pública, tendría que haberme callado. No podría haber hecho esta charla que hice hoy día. Porque les dimos a Bachelet durísimo. Hay algunos evangélicos que prefieren la comodidad económica. Hay algunos cristianos que prefieren la pega, que prefieren el trabajo. Hay algunos cristianos que Dios los bendice con empresas. Hay algunos cristianos que el Señor los bendice, oran a Dios y Dios les da y después se olvidan de que Él les dio el trabajo. Vienen aquí por los panes y los peces y después terminan acomodando el evangelio. No, si Dios sabe, claro, Dios sabe que te estáis perdiendo con trabajo, con pega y con dinero y todo. Dios sabe, sí, Dios sabe, Dios conoce todas las cosas, dice mi pastor José, ¿verdad? Entonces, amado hermano, no podemos perdernos nosotros. No podemos pensar que la bendición que Dios nos da es mayor. No, el Señor les bendice. Y yo he visto, amado hermano, cómo aquí han llegado gente que no era profesional, hoy día es profesional, y prefieren el trabajo antes que congregarse en la iglesia. Yo he visto con mis propios ojos gente que llegó aquí, perdone la expresión, pero con una hoja adelante y con una hoja atrás. Y hoy día son prósperos empresarios y se olvidan del Señor. Perdóneme la palabra, pero la realidad es así. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted y yo le cuento esto, ¿sabe por qué? Porque necesitamos vivir el evangelio, necesitamos saber que esto es un proceso. Necesitamos saber que el evangelio se vive. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ser como ese hombre que cavó hondo y ahí puso la roca y edificó su casa. Ese hombre es el hombre que pone por obra la palabra. Pero el que no pone por obra, que es solamente un oidor, construye sobre la arena. Y cuando viene la tempestad, ¿qué pasa? Se le derrumba todo el castillito de arena que tenía. Si yo tenía una empresa tan linda, si tenía un trabajo tan lindo, sí, pero sin el Señor. Si mi familia era tan linda, ahora tiene usted, si se le cayó, si se le derrumbó el castillito de arena, tiene la opción de pararse y ponerse de pie en el nombre del Señor. Y poner por obra la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que finalmente, amado hermano, logré orar, aprender que el dinero no era mi Dios,
aprender que el Señor es el que me sustenta, aprender a punta de porrazo. Mi ego se quedó en el suelo, tuve que morder el polvo como Nabucodonosor, ¿cierto? Me altivé, mi egolatría, todo eso tuvo que quedar ahí aplastado, porque ¿cuándo iba a imaginar yo que un profesional con magíster iba a estarle vendiendo empanada a los jugadores de la cancha del día domingo, que terminan todos curados, y como tienen tan curados, les da hambre? Entonces yo iba con mi empanadita, señor curadito, ¿quiere una empanadita? ¿Cómo iba a imaginar? Un año buscaba trabajo, pero no encontraba. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios ahí? Tratando el corazón. Yo podría haber dicho, no, esto, yo prefiero, me voy al sistema público, porque con la capacitación que tengo, podría trabajar. Podría entrar, podría hacer uso de los contactos políticos, podría hacer uso de los contactos profesionales, podría hacer uso de eso. Es más, de alguna vez lo pensé, hermano, pero estaba ahí en la lucha. Pero si vuelvo, no vuelvo. Como la gente en la época de Moisés, el pueblo de Israel, anhelaba más estar en Egipto que la libertad que Dios le había dado. Así estaba yo, hermano. A veces nosotros miramos para el mundo. Cuando estamos en problemas, ay, si yo trabajara más, si hiciera horas extras, voy a dejar de ir a la iglesia. Si trabajara más, me iría mejor. No, mal negocio, hermano. Mal negocio, eso es lo peor que puede hacer usted. Primero Dios, porque Cristo mismo dijo, la ley y los profetas se resumen en dos cosas: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero a veces nosotros amamos más el trabajo, la familia, y después a ver si me queda tiempo para Dios. Y venimos a la iglesia como que le hacemos un favor a Dios, si me queda tiempo. Al revés, hermano. El evangelio que yo veo en los profetas y que veo en el ejemplo de la iglesia primitiva no es ese ejemplo. Yo veo una iglesia de verdad comprometida con Dios, que ama a Dios con toda su fuerza, con todo su corazón, con todo su ser. Una vez que pude aprender eso a punta de porrazo, a punta de latigazo, el Señor me tuvo que enseñar a no confiar en mis capacidades ni en mi fuerza. El Señor me tuvo que enseñar y decirme, yo te permití estudiar, no fue tu inteligencia, y que lo que yo te di es para que lo ponga al servicio de mi obra. Cuando pude aprender eso, recién pude decir, mirar, fue como un peso que se me salió encima. Tú eres mi proveedor, Señor. No importa lo que yo haga, tú me provees. No importa lo que yo sepa o estudie, tú eres mi Dios. Y comprendí lo que decía Pablo. Yo mi educación lo tengo por basura, eso es lo de menos, porque conocí, dijo Pablo, algo más excelente, algo mayor, algo más importante, algo superior a todas las cosas, que el mismo Cristo dijo: el reino de los cielos es como un tesoro. Si un hombre encuentra un tesoro en un campo, vende todo lo que tiene para comprar ese campo y encontrar ese tesoro. Así es el reino de los cielos. Así pude llegar a comprender que lo que tenemos, este reino es mucho mayor, es muchísimo mayor, nosotros no podemos entender el tesoro grande que tenemos y que a veces lo tenemos como menos. Es increíble, hermano, pero tenemos como menos este reino, este tesoro, esta obra que Dios ha hecho. Menospreciamos a Cristo, menospreciamos su obra, menospreciamos su reino, menospreciamos lo que Él hizo, a pesar de venir a la iglesia. Perdónenme que sea repetitivo, pero creemos que viniendo a la iglesia les hacemos un favor a los pastores, y no es así. Creemos que trabajando en el sonido, viniendo a tocar, ensayando, trabajando en la obra de Dios, a veces hacemos un favor a los pastores. Lo voy a hacer porque el pastor me dijo. Qué gran error. No estamos considerando este tesoro tremendo. Es un tesoro tremendo, hermano, que si pudiéramos comprenderlo, estaríamos aquí. No tendría que el pastor andar detrás de usted diciéndole: venga a trabajar, venga a limpiar, venga a servir, venga, hagamos esto, hagamos lo otro. No, solito nosotros, solito, porque sabemos este tesoro, lo conocemos. Es mucho más importante, es más valioso que la plata, dice el proverbio. Es más valioso que la plata. Si buscáramos el reino de los cielos como buscamos la plata, qué distinto sería nuestra vida. Una vez yo les prediqué aquí, ¿se acuerdan de ese tema? Si buscáramos el reino de los cielos como buscamos la plata, ¿cómo buscamos la plata? Chuta, para a la pega estamos ahí, llegamos temprano, pero a la iglesia llegamos tarde, venimos cuando queremos,
pero en la pega no. ¿Por qué? Porque en la pega no. Recibimos, pagan. Nos fallamos. Pero en la iglesia, ¿por qué fallamos? Si no tiene ninguna comparación, lo que usted compra con plata se va a quedar aquí, perecerá, no va a quedar piedra sobre piedra, dice la palabra. Necio, ¿dónde está tu corazón? ¿Por qué ponemos nuestros corazones a descansar ahí, hermano? Cuando eso no va a quedar, va a perecer, se va a quedar aquí. Su mismo cuerpo va a quedar aquí, va a ser del polvo, dice la palabra. Fuiste tomado, al polvo volverás. No crea usted, hermano, que porque tiene más dinero tiene un mayor grado de importancia, ¿no? Que somos necios, ¿eh? Y yo creo que es bueno reconocer que somos necios. Yo he sido necio, soy necio todavía. No logro comprender a cabalidad cómo es el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se reconocen necesitados? Amado hermano, entonces cuando logré en el Señor aprender eso y logré conseguir un trabajo en este último ya casi 2 años, el Señor abrió una puerta cuando el Señor me dijo: ya, ¿estáis listos, cabrón? ¿Estáis listos? Yo te voy a abrir la bendición aquí. Te voy a permitir, a mí me gusta mucho hacer clase. Y estoy haciendo clase, me pagan muy bien, pero trabajo media jornada. Me ofrecieron más horas, pero yo dije: no, muchas gracias, con lo que tengo me alcanza. Porque ya no hay esa avaricia, ese deseo de tener y acumular, no sé para qué, pero para sentirse grande, para que todo, que ando con la mejor ropa, con las mejores botas, porque entramos en el sistema del mundo. La iglesia se ha transformado en una iglesia materialista y decimos que no, pero estamos como el mundo. Decimos que no, pero vamos al mall. No estoy diciendo que sea malo ir al mall, pero hay algunos que es el paseo del día domingo, pues, hermano. No estoy, yo voy al mall con mi hija, con mi esposa, vamos, nos divertimos, pero no está en nuestro corazón ir todos los fines de semana, ni todos los días, no. Pero hay hermanos que sí. Que si no andan con el último celular, ¡ay! Que si no andan con las mejores zapatillas, no. Que si no andan con la mejor ropa, no. Y tenemos un mal concepto de la bendición de Dios. Creemos que la bendición de Dios es la bendición económica. Estamos equivocados. Porque la bendición económica es consecuencia de la bendición espiritual. Es la consecuencia de su búsqueda de Dios. Si el hermano no tiene plata, está pobre. Yo he escuchado gente que dice: ¿qué le pasa, hermano? No está bendecido, busque al Señor. A lo mejor ha pasado aquí también, pero allá de la gente he conocido que sí, porque terminan así como: oh, no, algo hizo el hermano, ¿ah? Como los amigos de Job. Algo hizo este. Y no se dan cuenta que era el proceso de Dios. Que no es que el hermano esté pobre porque quiera, sino que porque el Señor lo está tratando. ¿Cuántos dicen amén? Amado hermano, entonces cuando logré aprender todo eso en el Señor y poder sacar que cuesta mucho deshacerse del demonio de la avaricia, cuesta mucho sacarse de ese, y decimos que no, es como el curado. Dice: no, si yo no soy curado, es como el drogadicto. Yo no soy drogadicto, no, pero fuma todos los días. Pero se alcoholiza todos los días y dice: no, yo no soy. Está enfermo. Así somos nosotros. No, si yo tengo fe. No, si yo soy una persona, soy cristiano, soy creyente. Pero al momento de los que hubo, no mostramos. Empezamos a dudar. Empezamos a mirar debajo del agua. Empezamos a pensar en otras cosas. Cuando el Señor finalmente me abrió la puerta de este trabajo, hoy día estoy haciendo clase. Justo ahora que podemos tener un poco más de tranquilidad, porque sabe que el tener la escasez económica, uno anda ahí apretado, con la presión ahí: chuta, ¿cómo voy a pagar el arriendo? ¿Cómo voy a pagar la hipoteca de la casa? ¿Cómo voy a pagar el auto? Oh, chuta, Señor. Y obligatoriamente hay que doblar las rodillas: Señor, ayúdame, por favor. ¿Cuántos dicen amén? Les ha pasado, parece. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Entonces, cuando estamos ahí, parece que cuando más oramos. Cuando estamos en la prueba, parece que cuando más oramos. Y debiéramos estar más en prueba entonces. Porque cuando estamos seguros, como le pasó al pueblo de Israel, y el Señor en el capítulo 3 de Isaías dice: yo no quiero más tus oraciones, yo no quiero más, me tienen aquí, estoy hartado de tus cultos falsos.
Pero ¿sabe qué? Israel en ese momento estaba bendecido. Estaba súper bendecido. Pero el Señor les dijo, ven y ponte a cuenta conmigo. ¿Qué te impide que te pongas a cuenta? La bendición económica no habla de que usted esté bien, hermano. No se equivoque, no se equivoque. El reino de los cielos no es así. La obra de Dios no es así. El proceso de Dios no es así, hermano. Dios trabaja de otra manera en la escuela de la vida, en la universidad de la vida, en el desierto. Ahí es donde Dios te trata. Moisés, siendo el hijo de la hija de Faraón, teniendo la mejor educación, tuvo que igual pasar 40 años en el desierto. Tuvo que igual desprenderse de todo lo que había aprendido. Tuvo que igual estar ahí, humillado, sometido a su suegro, para poder llegar a cumplir el propósito que Dios le dio. Usted tiene que someterse, yo tengo que someterme. Lo que pasa es que somos duros, lo que pasa es que somos desobedientes, somos rebeldes a Dios. Y por eso es que el Señor le dijo, estoy hartado de tus ofrendas. Yo quiero tu corazón. Lo que Dios quiere de nosotros es obediencia. No sacamos nada con hacer montones de sacrificios, y lo que Dios quiere es que tú te sometas a Él. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y este huirá de vosotros, dice Santiago. Que nos cuesta someternos, hermano. Nos cuesta doblar la cabecita y decir, Señor, sí, me equivoqué. Nos cuesta reconocer nuestros errores. La característica cultural del chileno es que somos muy arrogantes. Por ejemplo, la gente dominicana, no, ellos son humildes de esencia. Pero en los chilenos somos altivos, somos arrogantes. Y cuesta que Dios nos doble. Pero aquí nos tiene el Señor en la escuela. Pero aquí estamos aprendiendo. Pero por eso nos congregamos. Pero por eso estamos aquí. Nos equivocamos, pecamos, erramos, pero nos paramos de nuevo en el Señor. Ahora con un aprendizaje distinto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren pararse de nuevo? ¿Cuántos quieren decirle, Señor, ayúdame a ser obediente? Cuando por fin el Señor abrió esa puerta, ahora nos vamos. Y ahí hay que empezar todo de nuevo. Porque vendimos todas nuestras cosas. Ya no tenemos comedor, no tenemos silla, no tenemos mesa de centro, no tenemos living, no tenemos refrigerador, no tenemos cocina. Vendimos todo. Todo lo que construimos con esfuerzo estos años, ¿cierto? Ya está vendido, porque hemos creído al Señor. Hemos creído que Dios provee. Y esas cosas materiales, yo creo que si hubiese tenido casa, auto y hubiese sido una persona más acaudalada, no hubiese tomado la decisión que tomé. Porque a veces las cosas materiales nos arraigan aquí. ¿Te fijas? Entonces muy difícilmente me hubiese desprendido de mi casa, por ejemplo. Pero Dios no me permitió tener casa. No me permitió tener auto. Porque quizá hubiese tenido más amor a eso. Pero hoy día estamos libres, podemos decirle, Señor, somos tus siervos. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, pero de verdad. Diciéndole, Señor, comprometido estoy con mi vida completa, mi familia entera, mi casa, mi esposa, mis hijas, no me importa lo material. Antes a mí me importaba mucho. Yo pude tener una camioneta cuando fui director de un centro. Chuta, que amaba la camioneta, hermano. No dejaba que nadie la tocara, que nadie la mirara. No, que era mi camioneta. Yo creo que en ese tiempo no estaba listo. Pero hoy día hemos podido desprendernos de todo. No tenemos nada, pero lo tenemos todo. Con Cristo lo tenemos todo. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, dice la palabra. Y yo estoy seguro que llegando allá, a la República Dominicana, el Señor nos va a bendecir. No sé en qué voy a trabajar. Y no sé si voy a poder trabajar. Pero sí sé una cosa, hermano. Orando en estos días, y por esto quería compartirle esta palabra, para que Dios haga su voluntad allá, para que Dios nos libre, porque República Dominicana es un país muy violento, la vida vale nada. Le contaba a los pastores, llegando yo a República Dominicana en este viaje que hice el mes pasado, me fueron a buscar los hermanos al aeropuerto y se pusieron a pelear entre los autos y una persona sacó una pistola y amenazó al otro con la pistola, súper naturalmente, así. Y yo estaba recién llegando al país. Sacaron a los militares a la calle y pusieron piquetes porque la delincuencia se estaba arrancando de las manos. Es un país que tiene mucha necesidad, entonces una opción que ven es la delincuencia, ¿verdad? Entonces, orando en estos días, diciéndole, Señor, pónganos en un lugar que esté seguro, porque yo tengo 3 hijas. Si tuviera un hombre, sería mejor. Pero buscamos el hombrecito y nos salió la Sarita. O sea, 3 hijas, mi esposa, y teníamos una perrita, y la Pichi.
y que también la Pichi ya no está con nosotros. Pero tres hijas, amado hermano, que tengo la responsabilidad de cuidar como varón de la casa. Así que estoy orando, estoy ayunando para que Dios nos abra una puerta de una casa donde podamos estar por lo menos seguros. Que no sea un lugar lindo, pero que sea seguro. Y la palabra del Señor dice, y le he dicho, Señor, si Jehová no guarda, en vano me gira la guardia. Y me he acordado de todos los textos bíblicos de eso que de protección, y he orado al Señor. Pero el Señor me da una palabra en estos días que es esta que les leí. Cuando Noé terminó el diluvio, lo primero que Dios le dijo: arma un altar. Toma a tu mujer, toma a tus hijos, las mujeres de tus hijos, y prepara un altar. Amado hermano, lo primero que tenemos que hacer llegando allá a Dominicana es levantar un altar, una casa para Dios. Quizás no vamos a tener casa nosotros al tiro, pero sí, lo primero que tenemos que hacer es arrendar un lugar o donde sea para levantar culto para Dios, hacer un altar para Dios. Qué necesario es que hoy día, en este tiempo, hoy día donde la familia está siendo atacada por todos lados, donde vemos la triste realidad de las familias evangélicas, la triste realidad de obispos que son casados, recasados, requete recontra casados, y que sus hijos no están en la iglesia, y que destrozada la familia. Vemos una realidad triste en la iglesia evangélica, porque han preferido el sistema del mundo, por un montón de razones cuestionables, un montón de razones. Pero hoy día, donde la familia está siendo atacada, qué importante es que usted y yo levantemos un altar familiar. Qué importante es que usted y yo oremos con nuestra esposa, oremos con nuestros hijos. Y lo digo porque parece súper sencillo, pero resulta ser que nosotros hemos trabajado por muchos años con matrimonios jóvenes y adultos. Y resulta ser que yo me he encontrado con algo que me sorprende, que a los hombres y a las mujeres les da vergüenza orar con sus esposas. Están ahí, pero yo les digo, ¿pero por qué no oran? No, es que me da vergüenza, es que no sé qué va a pensar. Pero oren cuando estén en la cama, cuando estén a punto de acostarse. Es que me da vergüenza, es que les da vergüenza. Y nos hacen un altar familiar, hermano. Y nos dejamos llevar por la vorágine de la vida. Trabajan los dos, hombre y mujer, llegan cansados a la casa, lo único que hacen es dormir. Y de repente vienen al paseo familiar del día domingo en la iglesia. Pero eso no es el evangelio. La iglesia no es un paseo familiar. Qué distinto, qué diferente sería nuestra familia si levantáramos un altar familiar. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces ha orado en esta última semana con su esposa? ¿Cuántas veces ha orado con sus hijos? ¿Cuántas veces le ha predicado a sus hijos? ¿Cuántas veces usted ha levantado, ha seguido el ejemplo de Noé? ¿Cuántas veces, amado hermano? Yo estoy seguro que muy pocas. ¿Cómo esperamos que Dios guarde nuestra familia? ¿Cómo esperamos que Dios nos bendiga si nosotros no levantamos un altar para Dios? ¿Qué es un altar para Dios? Es tener una intimidad, una comunión con Dios. ¿Qué es un altar para Dios? Es todos los días doblar la rodilla, es orar por mi esposa, orar por mis hijos, es llevar a la práctica lo que dice la palabra sobre la familia. Como Dios la instituyó, dice la palabra de Dios, que hay un orden para la familia. Dios, el esposo, la esposa y los hijos. Hay un orden para la familia, pero dice la palabra también en el libro de Efesios capítulo 5 que el hombre tiene que amar a su esposa como a sí mismo. Como Cristo amó a la iglesia, y Cristo sustenta a la iglesia, y Cristo guarda a la iglesia, y Cristo cubre a la iglesia. ¿Cuántos de los que estamos varones, que estamos aquí, amamos a nuestras esposas como nosotros mismos? Porque a veces decimos a las mujeres, no, es que tú tienes que someterte, pero ¿y tú cuánto te sometís, varón, al Señor? ¿Cuándo te sometes tú al Señor? Cuando tú oras a Dios, cuando tú obedeces a Dios, cuando tú clamas a Dios y venimos a la casa a mandar, sírveme la comida, sírveme esto, que yo soy el varón de la casa, que así está escrito en la Biblia. Así no funciona la cosa, varoncito. La cosa no funciona así. La cosa funciona que el varón tiene que estar sujeto a Dios. Cuando el varoncito esté sujeto a Dios, y no como Elimelec. Acuérdense ustedes de Elimelec. Elimelec dijo: hay hambre aquí, vamos a ir a Egipto, vamos a ir donde los amalecitas, porque ya aquí en la casa en Jerusalén no hay comida, así que vamos a ir para allá.
¿Qué pasó? Perdió su familia completa. Cuando usted, varoncito, no tiene una comunicación con Dios, cuando usted no tiene una comunión con Dios, su familia completa paga las consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? La familia completa paga las consecuencias. Sus hijos pagan las consecuencias. Dese cuenta, amado hermano, que necesita usted, varón, aplicar el modelo bíblico de la familia. Vayamos a la Biblia. Sí, la Biblia dice que la mujer tiene que sujetarse al varón, que la mujer tiene que ser ordenada, pero el Señor también impone una carga sobre el varón. El varón no puede llegar y mandar y hacer las cosas que quiera porque él simplemente manda. No, no es así. Tiene que amar a su esposa, tiene que tratarla como vaso más frágil, tiene que sostenerla, tiene que cuidarla, tiene que orar por ella, tiene que bendecirla, tiene que cuidar a sus hijos, tiene que levantar un altar familiar. El varón es el responsable, el sacerdote de la casa, el que tiene que cuidar sus hijos, el que tiene que cuidar su familia, el que no solamente es proveedor material. Hay mucho padre cristiano evangélico que cree que porque le compra zapatillas todos los meses, porque lleva a los hijos al McDonald's, cree que eso es ser padre. No, está equivocado, varoncito. Eso no es ser padre, es una parte. Lo más importante es que su hijo sea heredero del reino de los cielos. Que su hijo y su hija sean siervos de Dios, es que salven su alma del infierno. ¿Cuántos dicen amén? Perdone que me exalte y que grite y que a lo mejor use palabras que no corresponden, pero la verdad es que me preocupa, hermano. Me preocupa, ¿sabe por qué? Porque veo una realidad, veo cómo la gente se está dejando llevar, se está comiendo el cuento del enemigo y las familias completas se pierden. Y creen que porque están en la iglesia están bien. No, hermano. La palabra nos corrige. La Biblia nos corrige. Tenemos que ser gente que ponga por obra la palabra. Tenemos que ser gente de altar. Tenemos que ser familias que adoren a Dios. Y eso primero el varón. Primero el varón tiene que ser un hombre de fe. Que le crea a Dios, que confíe en Dios, que ponga su fe en el Señor. Y Dios hará grandes obras con ese varón, con esa familia, con esa... habrá herencia, habrá bendición. La palabra dice que herencia de Jehová son los hijos. Usted no tiene hijos para criarlos como el mundo los cría. Usted tiene hijos para criarlos como dice Proverbios capítulo 22 versículo 6. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. El profeta Jeremías le dijo al pueblo: paraos en los caminos. Jeremías capítulo 6 versículo 16. Deténganse. Consulten por la senda antigua. Pregunten cómo era ese camino. El profeta también Ezequiel le dice: busqué a uno que hiciera mi voluntad, busqué a uno que se pusiera en la brecha y no lo hallé, no lo encontré. Dios está buscando adoradores que le adoran en espíritu y de verdad, en verdad. Dios está buscando familias de altar en este tiempo peligroso, en este tiempo que acabamos de ver hoy día en la exposición, donde la familia es el blanco. No nos podemos dejar llevar por los cuentos, por las mentiras del diablo. Tenemos una forma de cómo ser una familia de Dios. Tenemos una manera de cómo orar, de cómo ser un hombre, un varón, un esposo, de cómo ser una mujer de Dios, de cómo tener hijos para la gloria de Dios. Pero preferimos otra cosa. No hallé, dijo el Señor. Hoy día tenemos la oportunidad, hermano. Mire, no puede usted seguir pensando, no puede seguir pasando palabra tras palabra, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles y su vida familiar igual. Porque parece ser que mientras más tiempo llevamos en la iglesia, más duro nos ponemos. Más sabiondo se cree. No, sabiondo nada, el Señor reprenda al diablo. Lo que usted tiene que hacer, hermano, es que cada vez que tiene un poquitito más, humillarse más. Si el Señor lo levanta más, porque el Señor al altivo y al soberbio lo resiste, pero a la humilde le dice: ven, yo te levanto. Él levanta. Yo no he buscado esto, mi hermano. No he buscado porque sé, si fuera por mí, yo me iría a vivir a Estados Unidos, a Finlandia, a Australia, que son países que tienen un nivel económico estupendo. No me iría a República Dominicana. ¿Quiere que sea sincero? No me iría para allá. Pero el Señor me envió para allá. Él nos levantó, Él nos preparó, Él nos formó, Él nos lleva para allá. Él hará también, Él nos bendecirá también, Él nos prosperará también, en tanto que nuestro corazón esté humillado, rendido, postrado delante de Dios. No busqué yo estar en la OEA tampoco. Dios abrió la puerta.
No busqué yo viajar a República Dominicana, no busqué eso, hermano. A la gente se pregunta y algunos, ¿cómo llegó allá a la OEA? ¿Cómo logró allá entrar? Me preguntan, pastores, hermanos, me preguntan. Y yo les digo, no sé, ni si me preguntan, ni yo sé. Pero Dios me puso ahí y dimos la batalla y vencimos para la gloria de Dios. Así como David venció al gigante, ellos tienen los medios de comunicación, ellos tienen todo su respaldo, ellos tienen el apoyo político. Cuando usted mira la tele, es todo homosexualismo, todo a su favor. Y allá mismo a la boca del lobo le fuimos a dar la batalla, hermano. Éramos 4 cristianos. Y Dios se glorificó. Y el Señor nos bendijo. Pero no por mi fuerza, no es para mi gloria, es para la gloria de Dios. Él usa cuando hay una familia de altar. Él bendice cuando hay un corazón que tiene fe, pero la verdadera fe, no la metafísica, no la confesión positiva, no esa fe es falsa, esa fe es un engaño, esa fe apostólica es mentirosa, apostólica en el sentido comercial, porque el movimiento apostólico, el G2 y todo ese tema, usted sabe que han transformado la iglesia en una transnacional, en un negocio, y la iglesia no es un negocio. La iglesia es columna y baluarte de la verdad según lo que dice la Biblia. No podemos nosotros pretender enriquecernos con la iglesia. Aquí no hemos recibido ese ejemplo y no vamos a ir a hacer eso a Dominicana. Lo que hemos aprendido aquí es que la familia tiene que orar. Es que la familia es importante. Eso vamos a ir a hacer allá. Y estoy seguro que Dios va a levantar de aquí también. Que usted está en el proceso, que usted está aprendiendo, que usted está en el Señor pasando por dificultades. Pero si pasa por eso, hermano, agárrese, afírmese del Señor. La prueba es difícil, sí, pero agárrese, afírmese del Señor. Y va a ver usted cómo Dios se glorifica en su familia. Pero hay una cosa importante, tenemos que ser gente de altar, familias de altar. Yo quiero pedirle, amado hermano, que por favor, aquí yo veo varias familias, que tome su esposa, tome su esposo, tome sus hijos, sus hijas, y se ponga a orar con él, aquí, ahora. Y levante un altar desde ya. Y no diga con esas mentiras que pone el diablo, es que me da vergüenza, que nunca he orado con mi esposa, que eso es pura mentira que pone el diablo en el corazón, en la mente. Entonces teníamos harta personalidad antes para hacer otras cosas en el mundo. Y en la iglesia nos ponemos, no sé, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Tome su esposa. Tome sus hijos. Y desafíase a servir a Dios. De verdad. Dígale al diablo cochino, yo no soy mundano. Mi familia no es mundana. Mi familia es de Cristo, mi esposa es de Cristo, mis hijos son de Cristo, yo sirvo a Jehová. Aunque el diablo venga a cuentearme, no voy a recibir horas extras, no voy a dejarme llevar por el trabajo, por lo que tengo, no, porque yo soy de Cristo.